Señores participantes de este curso, el que habla es el coronel en situación de retiro, Luis Roque Arqueaga, ex director del centro. Tengo a cargo esta responsabilidad de orientarlos en esta temática de conducción de las operaciones. Les muestro una hoja de ruta donde vamos a poder manejar algunos conceptos generales sobre la conducción general de las operaciones, algunos detalles sobre conducción del ataque, consideraciones en la defensa, algunas consideraciones de los movimientos que hacen las fuerzas militares y algunas consideraciones y o conclusiones finales. El jus in bellum, el derecho internacional humanitario o jus in bellum, no restringe ni limita los conflictos, sino que frente a su desencadenamiento trata de limitarlos a lo estrictamente esencial. Sobre lo dicho, entonces, se trata pues de un conjunto de normas de origen convencional y consuetudinario, cuya finalidad es dar solución a problemas derivados de los conflictos armados. Y el aspecto importante de estas operaciones militares radica en que se restringen algunos medios y métodos de hacer la guerra. Así entendido, el derecho internacional humanitario pretende un equilibrio entre necesidades militares y el principio de humanidad, es decir, entre lo que es necesario para vencer al adversario y lo que simplemente denota crueldad. En suma, oponer la civilización de los límites ante el desenfreno de la barbarie, que pueden suponer per se los enfrentamientos armados. Un vasto número de normas que conforman el derecho internacional humanitario y que protege por un lado a las víctimas de los conflictos armados y por otra limita los medios y métodos de combate. Es decir, busca proteger la dignidad de las personas en el marco de los derechos o en el marco de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario procura el respeto de los derechos mínimos inderogables en los conflictos armados e intenta civilizarlos mediante la aplicación de sus principios. Bajo esta introducción entramos nuevamente a una introducción muy particular que versa sobre el derecho de la guerra también y las limitaciones en la conducción de las hostilidades en el ámbito terrestre, aéreo o marítimo, según corresponda, así también como a las operaciones conjuntas, a sus movimientos y estacionamientos. La misión de las Fuerzas Armadas siempre es vencer durante un conflicto armado. Y esto se afianza en la Cuarta Convención de la Haya sobre la conducción de las hostilidades, donde norma algunos aspectos importantes que debe observar la fuerza militar cuando interviene en operaciones militares. Un aspecto importante en esta introducción es que a través del tiempo o en épocas pretéritas, los conflictos, las guerras y las batallas se libraban fuera de las poblaciones. El tiempo pasó, la tecnología avanzó, los medios y métodos de guerra avanzaron y hoy en día las hostilidades fueron trasladadas a zonas urbanas. Por ejemplo, tenemos el caso de Siria, ¿no? Y donde determinar un objetivo militar cada vez es más difícil. Entonces, la aplicación del principio de distinción, el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad, cada vez son más difíciles. El principio de limitación que aplica o refiere a la Haya en cuanto a medios, armas y formas de emplearla, y que estos son una barrera porque no hay un uso ilimitado sobre esto. El principio de proporcionalidad es muy importante en base a la razonabilidad de su empleo. Hay operaciones militares o límites al uso de la violencia donde éstas deben ser dirigidas a objetivos militares, no a blancos civiles.
elegir armas y formas de empleo de combate a fin de evitar efectos colaterales sobre nuestra población civil, sobre nuestros bienes civiles. Así entendido, los civiles deben ser retirados, deben ser desplazados a zonas donde puedan trasladarse, valga la redundancia, y no se genere efectos colaterales de las operaciones militares sobre ellos. Es importante también considerar prohibiciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos durante la conducción de las hostilidades. Por ejemplo, atacar a la población, individuos o bienes civiles como método deliberado de hacer la guerra, no haciendo caso de la definición de un objetivo militar, está prohibido por este derecho. Atacar o bombardear ciudades, aldeas, también. Y sobre esto escribe mucho el derecho internacional humanitario, sobre normalmente los ataques indiscriminados. Los ataques indiscriminados es cuando no existe un objetivo definido y no empleamos un uso racional de los recursos militares sobre objetivos y que estos generan impacto sobre la población y bienes civiles. Tomar represalias como método deliberado de hacer la guerra, recurrir al hambre, estos son métodos que fueron empleados posiblemente en épocas muy antiguas, muy añejas, que hoy este derecho internacional humanitario desde 1864 prohíbe este tipo de alcances. Sembrar el terror en la población civil como actos violentos, especialmente cuando los grupos armados organizados en el contexto de conflictos armados no internacionales emplean la modalidad de lucha del terror. Podríamos poner, por ejemplo, o citar Sendero Luminoso. Estos mecanismos de conductas en las hostilidades están prohibidas en el derecho internacional humanitario. Mención aparte de que el derecho internacional humanitario no cobertura el terrorismo, más bien sanciona estas conductas. Considerar ataques a bienes indispensables y trayendo efectos sobre la población, por ejemplo, sobre cultivos, envenenando el agua, son consideraciones que han sido ya descartadas. Y el medio ambiente hoy en día toma capital importancia. El medio ambiente durante la conducción de las hostilidades tiene que ser preservado y sobre eso generaremos mecanismos de interacción en un momento que yo voy a considerar más adelante cuando tengamos el chat. Atacar diques centrales como medios de guerra, esto está prohibido, pero por imperiosa necesidad de las operaciones es posible que cesen estas protecciones. La conducción de las operaciones en general versa este título sobre la aplicabilidad de medios de combate en zonas exclusivas, particularmente la acción proporcionada de las fuerzas que deben ser considerados durante el proceso de planeamiento, no debe tener un enfoque de caracterización sobre efectos sobre la población civil. Esto los militares deben tenerlo claro, deben ser capacitados y deben ser influidos para generar una conducta de legitimidad en lo referente al cumplimiento del derecho internacional humanitario o derechos humanos según convenga. La conducción del ataque debe llevarse a cabo bajo estos estándares internacionales del derecho internacional humanitario. Y este concepto versa más que sobre todo sobre limitaciones
particulares que han de respetarse y las precauciones que deben de tomarse. Más que todo, en los procesos de decisiones y durante la conducción de las hostilidades, referir básicamente a el desarrollo de nuestras acciones sobre o contra objetivos militares, no sobre participación o sobre nuestra población civil. Esto debe estar claramente definido y nuestro personal, nuestra fuerza operativa debe tenerlo claro. La conducción de la defensa también versa sobre consideraciones de cooperación con autoridades civiles. Normalmente, cuando se establecen áreas defensivas o un concepto de defensa, la población muchas veces es pegada a la tierra, ligada a la tierra como en el ámbito nacional. La cooperación con autoridades civiles es importante. Generar mecanismos de cooperación en hostilidades es muy importante. No es fácil, pero uno de estos ejemplos que puedo citar es desplazar a la población para que no sea alcanzada por los efectos de las hostilidades. Los bienes culturales también son influenciados durante la conducción de las hostilidades y son las autoridades nacionales en las que tienen que generar mecanismos de protección supervisados por autoridades internacionales. Sobre este particular es importante que nuestras comandantes militares también sepan reconocer los signos distintivos para que estos bienes gocen de protección durante las hostilidades. Los movimientos y estacionamientos son importantes cuando una fuerza militar se desplaza y es vulnerable al ataque aerotáctico, por ejemplo. Estas formaciones, cuando se estacionan para verificar los aprovisionamientos de lubricantes, de carburantes, de agua para la fuerza operativa, debe hacerlo fuera de zonas pobladas para que estos no sean influenciados por los ataques a estas fuerzas. Sin otro particular, este es un tema muy importante, muy apasionante, donde tenemos mucho que conversar y estoy seguro de que ustedes tienen muchas preguntas para el que habla. Durante la programación posiblemente vamos a tener horas académicas donde voy a terminar de conculcar algunos conceptos importantes del derecho de los conflictos armados, del derecho internacional humanitario, en lo que significa conducción de las operaciones, conducción de las hostilidades. Es un tema muy importante y en estos cortos minutos espero haber cubierto las expectativas de ustedes y haber logrado los objetivos académicos previstos por el Centro de Derecho Internacional Humanitario. Sin otro particular, quedo a disposición de ustedes y nos estaremos viendo en un tiempo muy corto. Hasta pronto.